Sí, te escuchamos perfectamente. Y también saber si, a ver, Miramos tu presentación. sí, solo que no sé qué sucedió que ahora no la estoy viendo yo, pero permíteme un segundo. Ahí la estoy viendo. ¿Ustedes también la están viendo? Sí, sí la estamos viendo. Sí, te Gracias. escuchamos Bueno, perfectamente. pues antes que nada agradecer la invitación de la doctora Annelies. También agradecer la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para mí es realmente un honor estar aquí. Yo salí de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, entonces regresar a esta casa de estudios para mí siempre es un placer. Y felicitarles también por todo el trabajo que están haciendo y por este primer coloquio sobre Estado y movimientos sociales. Voy a entonces a comenzar porque bueno, es como bastante información, entonces para también aprovechar el diálogo posteriormente, entonces si en algún momento tienen alguna pregunta o algo así, siempre bienvenido el diálogo. Decidí intitular esta conferencia Ecologías Creativas y Pedagogías Emancipatorias frente al antropoceno y las estéticas de la necropolítica, que principalmente son cuatro categorías de trabajo que últimamente estoy tratando de articular y de desarrollar también con trabajo de campo como parte de mi investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Y un poco por acá, antes de comenzar la conferencia, me gustaría presentar lo que podemos llamar cuál sería en este caso mi mestizaje epistemológico, es decir, cuáles son las diferentes corrientes de disciplinas o indisciplinas, también podríamos llamar de las que me nutro un poco para trabajar. Yo primero hago una licenciatura en comunicación social, como les dije, en la UAM Xochimilco. Posteriormente, hago una maestría en antropología social en la Universidad Veracruzana y el doctorado también en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y todas mis investigaciones las he principalmente acompañado del uso de medios audiovisuales. La mayoría de las fotografías que ustedes van a ver en la presentación son parte desde lo que llamamos en las ciencias sociales el trabajo de campo. Y bueno, también he hecho lo que podemos de alguna manera llamar gestión cultural colaborativa, que es implicarme en procesos creativos como pueden ser curadurías, exposiciones, pero siempre desde lo que diría también Donna Haraway, el conocimiento situado, ¿no? O algunas otras corrientes abordarían desde lo que es la investigación militante, es decir, tratar de romper con las falacias del objetivismo moderno, propio de la razón instrumental, pero también propio de la construcción, digamos, de lo que es la ciencia occidental en términos modernos y posicionarnos ideológica y políticamente desde los procesos que acompañamos para romper también con el extractivismo epistémico. Dentro de estas mismas colaboraciones con diferentes movimientos que he tenido la oportunidad de acompañar, actualmente estoy incorporando herramientas de la investigación educativa, no pensando la producción de conocimiento como algo que solo se da en las universidades o se da solo en las aulas, sino principalmente que se da en todo proceso social y bueno, la investigación artística, que ahora también vamos a ver un poco qué es. Inicio con esta cita del subcomandante insurgente Marcos, que hizo en el año 2000, que en agosto de 1997, Fausto Bertinotti, que era el secretario del Partido Italiano del Partido de Refundación Comunista, escribía una carta al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la que decía: se ha abierto en Europa una verdadera crisis de civilización. Se podrían, desgraciadamente, narrar cientos y miles de episodios de barbarie cotidiana, de violencia gratuita, de agresión a las personas, al cuerpo, de tráfico de personas, de cuerpos, de órganos, sin ningún sentido y encima de todo una gruesa capa de indiferencia, como si la vida hubiera perdido el sentido. Y le podría contar cosas, le dice Bertinotti al subcomandante insurgente Marcos, que ocurren en la periferia urbana, realidad y metáfora de la tragedia humana en la que se ha convertido este nuevo ciclo de desarrollo capitalista. Y esto, además, evidentemente lo podemos, voy a dejar de compartir pantalla porque no sé si traigo unos videos y no sé si puse compartir audio y ahora vuelvo a compartir. Pero bueno, esto lo podremos trasladar también a lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, en Share Sound aquí.
y lo que podemos ver que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ¿no? Por mencionar algunos territorios, pero que también vemos en África, también estamos viendo en otros lugares de Asia, como parte de la avanzada capitalista y como parte de los procesos de recolonización de los territorios. Entonces, en ese mismo sentido, retomo esto que en su momento nos hablaba Humberto Eco sobre una especie de fascismo que sigue latente en la sociedad urbana y que aunque en ese tiempo, como vemos, también es un texto del 2000, en ese tiempo parecería poco probable que se repitieran los campos de exterminio nazis. En uno y otro lado del planeta acecha lo que Humberto Eco llamaba el urfascismo, es decir, un fascismo y un totalitarismo más disperso, más difuso también en el tejido social, que esto está cargado además de un profundo racismo y que en ese momento Humberto Eco proponía algunas características de estas nuevas formas de fascismo, como el rechazo al avance del saber y el irracionalismo, como por ejemplo los movimientos terraplanistas o los movimientos antivacunas que se vieron durante la pandemia. La cultura, ¿no? El campo cultural como sospechoso de fomentar actitudes críticas también. El desacuerdo con lo hegemónico es una tradición, es decir, también hay una especie de totalitarismo cada vez también más de Estado, y el miedo también a la diferencia que surge de la frustración individual y provoca xenofobia, ¿no? En ese mismo sentido, nos decía Humberto Eco, los enemigos son simultáneamente demasiado fuertes y demasiado débiles, y la vida es una guerra permanente, ¿no? Hay el elitismo aristocrático, sacrificio del individual en beneficio de la causa, machismo, populismo cualitativo difundido por televisión y también un léxico muy pobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese contexto podemos ver este video que es de diferentes hechos sociales que están pasando, por ejemplo, en Europa. Me dicen si se escucha el audio, por favor. Sí, está pasando, otra vez. Como si no hubiéramos aprendido nada de la Segunda Guerra Mundial y sus catastróficas consecuencias, estamos permitiendo una vez más que el fascismo despierte. Este mismo mes, el corazón de París presenció un desfile de neonazis, con autorización del Tribunal Administrativo tras una prohibición previa de la jefatura de policía. Lo mismo sucedió en Italia, donde una multitud se congregó para rendir honores a Hitler y mostrar al mundo que están aquí, otra vez. Los neofascistas están reuniendo fuerzas por toda Europa y mientras tanto la policía se entretiene dando palizas a aquellas personas que muestran su rechazo a un genocidio. No podemos permitir que el odio y el extremismo se normalicen y avancen en nuestra sociedad. Debemos organizarnos y combatirlo. Otra vez. Juntas podemos enviar un mensaje claro, no al odio. Comparte este vídeo, organízate, toma las calles y también vota para cerrarles las puertas de las instituciones. Bueno, más allá de también si coincidimos con el ejercicio del voto, ¿no? Estos son algunos de los movimientos que estamos viendo en Europa, pero que también estamos viendo en otros lugares como Estados Unidos y otras características que tiene el norte global. En ese sentido, estas manifestaciones que parecerían de alguna manera lejanas de la realidad mexicana, pues aquí también tienen una raigambre, ¿no? Esto lo podemos entender a través de figuras, por ejemplo, como Eduardo Verástegui, en su momento actor de Televisa, ¿no? De este duopolio televisivo, que tiene todas estas características como de un playboy, ¿no? Es decir, alguien con una apariencia dentro de los cánones estéticos euroamericanos y occidentales que podría ser bien parecido, ¿no? Que defiende, por ejemplo, la familia nuclear, que defiende, que está en contra de lo que llaman la ideología de género, ¿no? Que por supuesto tiene manifestaciones bastante homófobas, que también desdeña cualquier tipo de alteridad, también, por ejemplo, de los pueblos originarios o de los afrodescendientes, y que en algún momento ha sido impulsado como parte de una política de lo que también se ha llamado la internacional fascista, como la cara visible en México,
y que aún pareciera que es algo que está no articulado. Vemos que hay eventos como la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realizó en México y que es una conferencia que se hace desde el siglo pasado, que nace del Partido Republicano Estadounidense y que actualmente está intentando hacer estos procesos de articulación a nivel global, donde también vemos figuras como evidentemente Donald Trump, pero también como Jair Bolsonaro en Brasil, o como Nayib Bukele en El Salvador, o como José Antonio Cast en otros lugares como Chile, como Colombia, y que también vemos en expresiones como las de el mandatario Javier Milei en Argentina. Ahora, para que también pensemos cómo la cultura, digamos en términos gramscianos, es un campo de disputa, vemos que como parte de esta propaganda se lanza el 4 de julio en Estados Unidos esta película que se llama Sonido de la Libertad, donde Eduardo Verástegui actúa, pero también es parte de la producción y que, aunque parecería ser algo somero o algo a lo que no habría que poner mucha atención, precisamente se estrena un 4 de julio en Estados Unidos y en su primer fin de semana alcanza a recabar $100 millones, ¿no? En salas, ¿no? Entonces esto podemos ver después cómo se puede instrumentalizar para hacer otro tipo de políticas y donde este actor ha tenido una serie de giras a lo largo por lo menos de diferentes lugares de este continente para promocionar esta película donde la narrativa nos habla de un ex militar o marín, no recuerdo ahora, del ejército estadounidense que va precisamente a una isla de Colombia a liberar a infancias que son víctimas de explotación sexual por parte de terroristas, ¿no? Que también está muy entremezclado con esta narrativa que se tiene del crimen organizado, del narcotráfico y que busca tener injerencismo en otros territorios, como puede ser, ahora vemos, por ejemplo, en Colombia, pero también vemos en el caso de lo que se está haciendo contra el proceso de Venezuela, más allá de estar a favor o en contra del proceso de la revolución bolivariana y más allá de las filias o las fobias que se puedan tener en torno a figuras como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro. Vemos que actualmente Estados Unidos tiene, por ejemplo, portaaviones en Puerto Rico, que está haciendo intervenciones también militares en aguas continentales y en aguas internacionales, en territorio, por ejemplo, venezolano, o lo mismo que se hizo contra la Global Summit Flotilla, que buscaba llegar a brindar ayuda humanitaria a Gaza, y que también hubieron muchas personas y activistas a nivel internacional que fueron secuestradas por el Estado ilegítimo de Israel. Entonces, veamos, por ejemplo, en este caso, videos en plataformas como Twitter, donde Eduardo Verástegui dice, miren lo que les vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género, ¿no? Pensando en que también su sujeto de interlocución no son como tal los movimientos sociales, sino se refiere a la Agenda 2030, que son organismos multilaterales de otros, digamos, organizaciones de recolonización de los territorios y de administración de la pobreza, como puede ser la Organización de los Estados Americanos, o como puede ser la UNESCO, ¿no? Como puede ser la ONU, o como puede ser también la Unión Europea, ¿no? Entonces, este es el mensaje que manda Eduardo Verástegui. Sa Ok, avanzamos. Ahora, dentro de las estéticas de la necropolítica, que ahorita vamos a ver qué es, evidentemente hay como estas expresiones que pueden formar parte de proyectos de Estado, pero también vemos otro tipo de expresiones que pueden ser más lo que también Rita Segato llamaría racismos de costumbre o esos racismos cotidianos que se escudan en otras prácticas como puede ser la supuesta libre expresión, cuando sabemos que los juicios de odio o juicios racistas o expresiones racistas no tendrían por qué ser libre expresión. Y vemos que en México hay, por ejemplo, este tipo de conciertos, ¿no? Que se llaman Batallón de Castigo y donde tienen nombres como el Imperio Contraataca, donde precisamente se realizaron en el año 2022, un 29 de octubre, que fue el mismo día que avanzó la marcha de el fascista Benito Mussolini sobre Italia, haciendo, digamos, un paralelismo 100 años después
con estas expresiones que buscan sobre todo no solo la recolonización de los territorios, sino articularse a través de prácticas que anulan a la diferencia. Incluso podemos ver cómo se utilizan figuras como la de los colonizadores, que puede ser Cristóbal Colón o que puede ser Hernán Cortés y las carabelas y todo este imaginario también europeísta de la colonización, que sabemos cuánto daño ha hecho al planeta, ¿no? Y que, bueno, en algún momento inicia en 1492, pero que también después tiene de alguna manera la culminación de un proceso el 13 de agosto de 1521 con la llamada caída de Tenochtitlán. Vemos también la articulación de grupos de odio a nivel internacional y diferentes organizaciones, unas más pequeñas que otras, unas más articuladas que otras, pero con nombres como Mexicanos en Defensa de la Nación o también organizaciones como Desperados Division que promueven además imágenes, libros y música de corte nacionalista y fascista. O también vemos algunos grupos de música como Batallón Olimpia, que además utiliza citas a José Vasconcelos, que como sabemos fue el primer secretario de Educación Pública y que expresamente él no solo era germanofílico, sino además era adorador de Hitler, ¿no? Y vemos cómo esto está también articulado como a la creación de museos como el Museo Nacional de Antropología e Historia y todo este imaginario donde toda la alteridad que representan los pueblos originarios quedaba subsumida a estos proyectos de nación. O también vemos algunas expresiones de odio dentro de estas prácticas a nivel cultural, como agresiones neonazis, por ejemplo, al Multiforo Alicia, que bueno, históricamente se ha considerado como un espacio, digamos, que da cabida a otros discursos más alternativos. Y no olvidar que precisamente no es casual que este grupo, por ejemplo, se llame Batallón Olimpia, pensando en que ese fue el batallón de justiciamiento que realizó la masacre del 2 de octubre de 1968, donde ahora documentos desclasificados hablan de que en ese momento personajes como Luis Echeverría o como Díaz Ordaz, pues eran agentes de la CIA. Ahora, dentro de las estéticas de la necropolítica también vemos estas expresiones como que asimismo se llaman música del poder blanco, del poder patriota o también anticomunistas, que tienen una estructura como por ejemplo estudios de tatuaje, que hacen sus propias rodadas y que tienen estas letras, a pesar de algunos grupos no ser originarios de Alemania, como Poder Blanco para Alemania o Poder Blanco Hoy. Específicamente en el Estado español vemos que esto se ha también recrudecido, ¿no? Donde hay letras, por ejemplo, si vemos estos grupos que dicen otra guerra ha empezado, esta vez en tu ciudad, el enemigo es el de siempre, sabes con quién hay que acabar, ¿no? Evidentemente hablando a grupos libertarios, como pueden ser los anarquistas, como pueden ser los del socialismo libertario, como pueden ser los comunistas o simplemente movimientos antifascistas, ¿no? También vemos que hay algunas expresiones como canciones que dicen poder blanco o pasión blanca y también la resignificación de algunas consignas de marchas de izquierda que pueden ser como esta que dice alarma, 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 soy fascista, terror del anarquista, como con esta cántico, ¿no? De alguna manera que se ha extendido en otras geografías de este continente que hablan sobre alerta, alerta, alerta que camina, la lucha estudiantil o popular por América Latina. Ahora, en este mismo sentido, vemos en algunas expresiones que solo en los años 90 había, por ejemplo, 1,000 páginas racistas en el Estado español únicamente y más de 10,000 en la Unión Europea. Y ahora habría que reactualizar esa información porque evidentemente esto se ha recrudecido. Pero aquí, por ejemplo, tenemos datos de cómo en el caso de México existen organizaciones que tienen sus propias librerías, como esta que es la editorial Heidelberg, que tiene títulos como Adiós Europa, un racismo legal, o La voz del imperio, o Contra la democracia y la igualdad, la nueva derecha europea, entre otros títulos, ¿no? Entonces vemos cómo hay incluso producción editorial, producción estética, que busca también reproducir este tipo de ideologías. O también vemos, esto también es el caso de México, algunos como grupos como Unión, Nación, Revolución, que tiene sus propias jornadas de militancia y de formación política y que además está ligado a otro tipo de organizaciones como la Academia Cristiana, como Orgullo Sur o Resistencia Azulista en Brasil o el Partido Patriota también en Chile, Social Patriota en Chile.
que en 2019, por cierto, realizó la tercera cumbre internacional neonazi, ¿no? Además de, así como para hacer este contraste, así como hay movimientos de liberación que ya no llaman el 12 de octubre como el mal llamado Día de la Raza, sino como el llamado Día de las Resistencias indígenas, negras y populares. En un contrasentido, este tipo de organizaciones tienen frases como Viva Cristo Rey, ¿no? O como la celebración del Día del Colono, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, la historia del sinarquismo en México, estados como, o lugares como Guanajuato, ¿no? Y cómo esto tiene de alguna manera también alguna raigambre, por ejemplo, en la formación de partidos como el Partido de Acción Nacional y también de algunas otras organizaciones como el Yunque, ¿no? Que se articula a nivel internacional. Estas, por ejemplo, son páginas donde vemos que tienen esta especie de propaganda donde dice el cambio que necesitamos está en camino y vemos tanques de guerra o vemos que tienen sus propias asambleas, ¿no? Estas también son dos videos que quiero pasar para que nos demos un poco, en términos de estética de la necropolítica, cómo estarían, qué tipo de contenidos estarían produciendo estos grupos. No tengamos miedo, todavía siguen siendo fuertes los brazos de la cruz para colgar de ellos los destinos de México. Hemos entregado sangre de mártires por la democracia, pero bien sabemos. Ahí es muy importante esa parte del video porque precisamente es el lugar donde están pagando esa propaganda. Es un lugar que se llama Uníos, ¿no? En referencia a la frase obreros de todo el mundo unidos, pero también un lugar que se llama Unión Obrero Socialista, donde es un lugar de articulación de las redes zapatistas, de las redes de la Sexta, que son redes de solidaridad al movimiento zapatista que actúan de manera nacional e internacional. Entonces, que este tipo de grupos vayan a pegar su propaganda a estos espacios no es casual. Además de escuchar lo que dice el audio, ¿no? Que dice, todavía siguen siendo fuertes los brazos de la cruz para colgar de ellos el destino de la nación. O también, más adelante dice, sabemos que la democracia en muchos casos se equivoca. La democracia, pero bien sabemos que la democracia no es perfecta. En la democracia los pueblos se han equivocado a lo largo de la historia. Desde esta tribuna les pedimos cerrar el paso a un izquierdismo que históricamente ha demostrado que culmina en tiranías. Pase lo que pase, estaremos de pie. Ahora, ahí vemos también una profunda confusión ideológica donde, por ejemplo, se entremezcla un rechazo a las diversidades sexuales, pero también al consumo de la marihuana, pero al mismo tiempo
Se trata como de hacer este ejercicio donde se incinera la estrella de David, pero al mismo tiempo se pone propaganda, en este caso de López Obrador, es decir, todo entremezclado en una confusión ideológica bastante pesada, ¿no? Ahora, dentro de esta misma ideología, vemos algunas prácticas, en este caso, que podríamos enmarcar dentro de un sistema, por así decirlo, socio-religioso, como fue en este caso una boda que se realizó en Tlaxcala, donde estas dos personas se casaron el mismo día que se casaron Eva Braun y Hitler, y donde vestían con uniformes, por ejemplo, de la Schutzstaffel, que son estas policías entrenadas que se dedicaban a cuidar a Hitler. Y este tipo de movimientos como el que se llama Por la Identidad y la Economía, que dice ubicarse, como muchas de estas otras organizaciones, en la tercera posición, es decir, no en la izquierda ni en la derecha, ¿no? Que habría que ver, caracterizar realmente a qué se refieren con eso, y que hablan de que el objetivo es convertir a México en una potencia económica, militar y cultural, y para ello se solicitará, esto es tomado de sus propios registros, de sus propias páginas. Se solicitará el registro como partido político desde el cual se priorizará el crecimiento económico y la inversión, el derecho a la legítima defensa. Ahí vemos que también hay esta ideología de la aportación de armas civil, como en el caso del bolsonarismo o del trumpismo, así como mayores requisitos para la emisión del voto. El problema de este país no necesariamente son los líderes mediocres. El problema de México son los mexicanos. El político solo es uno más seleccionado entre el pueblo con sus mismas características y mediocridades. Por suerte, si el problema es la ciudadanía, la solución proviene no de elegir al mejor ciudadano, sino de elevar la calidad del mexicano. De esta manera, los líderes serán más competentes. Vemos que también entonces dentro de estas lógicas racistas hay una especie de darwinismo social del mejoramiento de la raza. Esto en términos también estéticos, podemos ver las manifestaciones, por ejemplo, públicas que tiene figuras como Javier Milei, y también escuchemos, por ejemplo, lo primero que dice al iniciar el diálogo referente a la mujer que se encuentra ahí. Por el Frente Despertar, ha sido candidata a diputada, así es que, digamos, no es solo una bella señorita. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo miren un poco como... ¿Es una cuestión de raza? No. Somos superiores al socialismo no solo en lo productivo, somos superiores en lo moral y además somos superiores en los estéticos. Como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo, y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda, y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Después no me digas. Ahora, pensemos que esta categoría de zurdos de mierda, que ahora, por ejemplo, vemos que está recuperando figuras como Ricardo Salinas Pliego, donde dice es hora de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre, se enmarca también en el contexto de la batalla cultural, que ahora ponen figuras como Javier Milei sobre la discusión pública, pero no dicen que la batalla cultural es un concepto gramsciano, ¿no? Que se liga con otros como el de hegemonía, el de ideología, de superestructura. Entonces, en este caso, las ultraderechas a nivel internacional tienen muy claro que el campo cultural es un campo de disputa y un campo de batalla para la recolonización de los territorios. Aquí, hace unos días, Salinas Pliego dice El País, avanza cada vez más escalones en su coqueteo con la política, y este fin de semana, que debe de tener un par de semanas, durante una masiva celebración de sus 70 cumpleaños, el empresario lanzó más mensajes en esa misma dirección, cada vez más explícitos. Creo que es momento de otro reto, entrar en otra etapa, y por qué no, es hora de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre. Dijo desde el escenario de un famoso recinto de eventos en la Ciudad de México, ante lo que centenares de invitados vitorearon como presidente. En ese mismo contexto vemos estas expresiones, por ejemplo, en torno a la situación en Gaza, con figuras en ese momento cuando todavía se encontraba más articulado Elon Musk, Donald Trump.
set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Oeste, que sacó recientemente. Bueno, entonces, en ese sentido, podemos pensar las estéticas de la necropolítica como formas de dominación que tienen una dimensión ligada a la estética y como juicios de valor restrictivos orientados hacia la opresión, o lo que intentamos denominar como estéticas de la necropolítica, entendida como una categoría que permite examinar cómo el poder político y las estructuras de dominación operan en relación con la vida y con la muerte desde la dimensión cultural. Basándonos en Achille Mbembe, filósofo camerunés, desde las resistencias afro, nos dice que se refiere la necropolítica al ejercicio de poder que determina quién vive y quién muere para ejercer el control sobre la vida y la muerte de las personas y para instrumentalizar la violencia como una herramienta de dominación. En este contexto, desde nuestra perspectiva, las estéticas de la necropolítica se refieren a esas formas en que la violencia, la muerte y la destrucción son estetizadas y utilizadas como herramientas de difusión ideológica. Y también se utilizan para naturalizar esta violencia y esta muerte, no solo humana, porque la relación con las demás especies también es jerárquica en este tipo de pensamiento, así como perpetuar las desigualdades y las relaciones de poder. Regresando a los otros grupos, vemos también cómo hay una confusión en términos ideológicos fuertes, donde se pone, por ejemplo, esto que dice defiende tus raíces, exaltando la cultura del mestizaje, por ejemplo, donde hay la figura de un colono, digamos, genérico, y al mismo tiempo donde se pone una pirámide que podría, por ejemplo, ser la de Palenque, ¿no? En Chiapas, pero contrastada en este caso con la de Tenochtitlán, que pues no tiene nada que ver una cultura con la otra, ¿no? Es decir, una cosa es lo maya, otra cosa, evidentemente, como ustedes saben, es un segundo que aquí me apareció un mensaje que me está, tapando la pantalla ya. Una cosa es lo maya, otra cosa es lo mexica o lo azteca, entonces, bueno, por ahí también hay como cosas muy confusas. Sin embargo, al mismo tiempo esto vemos cómo ha permeado otro tipo de dinámicas, como esta nota que dice Cártel del Noreste utiliza el narco-rap y el streaming como lavado del dinero, al son del crimen organizado. Y aquí vemos también cómo otro tipo de fuerzas, como puede ser el narcotráfico, ahora hace lavado de dinero y las nuevas generaciones de capos evolucionan sus estrategias para el blanqueo de capitales a través de lo que es la industria musical y también de espectáculos de streaming de lo que se conoce como el narcorrap. Y aquí vemos también algunos casos como el de este influencer o youtuber, como le quieran llamar, Marquitos Toys, ¿no? Que trabaja o trabajaba, no sabemos porque parece que está prófugo, al servicio del cártel de Sinaloa y donde al parecer vendía miles y miles de pesos o cientos de miles de pesos con una marca de ropa, con un ratón de estos de caricatura que además traía la figura de una pizza, ¿no? Haciendo referencia a la chapiza, ¿no? Que en este caso es como se le dice a los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces vemos cómo esto permea otros niveles de la sociedad. Sin embargo, no solo podemos hablar de, en este caso, organizaciones con una estructura estatal, pero tampoco de organizaciones del crimen organizado, sino, si ustedes rastrean también, hay fronteras desdibujadas, donde estas son playlists que podemos encontrar libres en Spotify, donde son personal activo del ejército, ¿no? Que tiene también sus propias figuras, en este caso de música, que también podríamos configurarlas dentro de la estética de la necropolítica, con títulos como estos, ¿no? Cuando las armas hablan, listo para guerrear, el cártel del gobierno o mi chaleco dice Marina, ¿no? Entonces ahí podemos ver también cómo el panorama de la necropolítica y de las estéticas de la necropolítica se complejiza. Aquí vemos también este video reciente que sacó Donald Trump hace poco y donde vemos cómo esto se articula también con patrones de comportamiento, emociones y actitudes que reflejan tendencias fascistas a una escala también interpersonal.
a veces menos evidente. Este video, claro, es mucho más explícito, ¿no? Y que son expresiones crecientes de manifestaciones y de comportamientos fascistas que, a diferencia tal vez de movimientos políticos o regímenes fascistas históricos, que se caracterizaron por un control más totalitario del Estado y de violencia en otro sentido más abierto, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, también se manifiestan en formas más fraccionadas, lo que no quiere decir que se deban de subestimar. Claro ejemplo es el de Gaza. Y bueno, aquí nos recuerda Roque Dalton, ¿no? Que fue este poeta, literato salvadoreño asesinado, que decía, nunca olvides que los menos fascistas, de entre los fascistas, también son fascistas, ¿no? Sin embargo, frente también a este panorama, vemos que hay otro tipo de expresiones y ahora pasamos como a la segunda parte, que serían las ecologías creativas y que, por ejemplo, estas son parte del registro de trabajo que se hace con las comunidades, que en el mes de abril realizaron un festival que se llamó Rebel y Rebelarte, haciendo un juego de palabras de las comunidades zapatistas entre la rebelión y también revelar, como puede ser del cine, como puede ser de una fotografía o de la revelación de la creación, y arte como una de las potencias creativas que utiliza el movimiento, y que en 2007 el subcomandante insurgente Marcos nos decía, el mundo que otros llaman sueño es lo que nosotros, nosotras, las zapatistas, los zapatistas llevamos dentro del pecho. Ahí donde ustedes llevan el corazón, nosotros llevamos un mundo por venir. Si pudiéramos hablar de lo que su sueño contiene, o pintarlo, cantarlo, bailarlo, aparecerían niños y niñas y sonreirían, eso seguro. El agua sería limpia, los árboles y las flores vivos, y el aire una pista de baile para pájaros y cantos. Las cárceles serían bodegas de alimentos, los juzgados serían centros de actividades artísticas, y las patrullas y los camiones de policía serían monstruos prehistóricos. Y estas fotografías, a propósito de lo que digo en contraste como ecologías creativas, fue una puesta en escena donde alrededor de alrededor de 200 bases de apoyo zapatistas, hombres y mujeres, hicieron una obra de teatro frente a un público de la comunidad nacional e internacional que se llamaba La naturaleza se revela y se revela, frente quizá, por ejemplo, a lo que Carlos Taibo llamaría el colapso. En ese sentido, también podemos caracterizar el antropoceno, que es otra de las categorías que lleva el título de la conferencia, donde se entiende el antropoceno como la evolución del mundo que ha derivado en una situación insostenible, resultado de la sobreexplotación capitalista y la relación actual con la naturaleza que ha roto antiguos equilibrios con la tierra, generando crisis socioecológicas. Y en ese sentido también el arte, por ejemplo, es una plataforma política que ayuda a enfrentar este colapso. El progreso desmedido, el agotamiento energético, los megaproyectos, por ejemplo, como el mal llamado Tren Maya y la emisión de gases, entre otros factores humanos, han provocado efectos adversos globales como el calentamiento, la pérdida de biodiversidad, crisis económicas, guerras, desplazamientos forzados y despojo territorial militarizado. En este caso, T.J. Demos, cuando habla del antropoceno, nos habla que por primera vez en la historia de la humanidad, lo humano, valga la redundancia, tiene la posibilidad de determinar el rumbo de todo el planeta y también el destino de todas las especies, ¿no? Hay otras figuras como Krustens, como Svampa, como Moira Millán, vamos a ver más adelante, o también como Vandana Shiva, que ya nos hablan en clave también socioecológica, pero desde las resistencias y la creatividad de este tipo de fenómenos. Frente a ello, el arte comprometido y colectivo ofrece resistencias como herramienta de liberación también. Y ahora vamos a entrar entonces a la parte de las ecologías creativas. Poner también que en este marco de despojo y también de necropolítica actual hay una violencia sistemática contra defensores y defensoras del territorio y que, por ejemplo, solo en 2021 se registraron 54 defensoras asesinadas en México en conflictos relacionados con la minería y con la tierra, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, la guerra por Gaza no solo es un etnocidio, sino también es una conquista de los territorios y como ya vimos en el video que pone Donald Trump en ese momento con Elon Musk, pues lo que se trata es de hacer consorcios hoteleros, expoliar los territorios, apropiarse también de las materias primas que hay ahí, etcétera. Y por ejemplo, en 2012 a 2021, México estuvo también entre los territorios más peligrosos solo para defensores ambientales y territoriales con 154 casos documentados. Esto también tiene correlación con otros lugares como Colombia, Brasil, Honduras y México. Y
Solo en un poco más de una década se registraron más de 2.106 asesinatos de defensores en el mundo, donde México aportó bastante a este contexto. En ese mismo sentido, pensamos las ecologías creativas para la defensa de la vida como formas de relacionarnos, aprender y transformar el mundo, donde la creatividad, el arte crítico y su relación con estas policrisis planetarias genera proyectos para hacer impactos positivos en la sociedad y su relación, no solo con el medio ambiente, sino también con la recuperación de la memoria, de la lengua, de las propias prácticas de organización comunitarias para la defensa del territorio y sobre todo en la participación y colaboración de las comunidades donde se colectivizan los procesos creativos, ¿no? Esto es muy importante porque eso logra que se hagan diálogos interculturales más amplios y no solo comunidades restrictivas. Aquí entonces, por ejemplo, vemos como unos otros que vamos a ver, las comunidades zapatistas encuentran en la creatividad una disposición explícita orientada al cultivo y a la defensa de la vida, ¿no? Eso es como muy importante dentro de lo que me interesa destacar. Lo que logra también abrir diálogos y relaciones no solo entre la naturaleza y la cultura, no jerarquizadas, sino también incluso más allá de lo que es lo humano y no humano. Ejemplos de esto vemos en el caso de Chiapas, esta galería con la que también tenemos ya varios años trabajando, que es la Galería Muy, en donde se trabajan ejes como la afirmación de los territorios mayas y zoques, las relaciones de género, los diálogos interculturales, la medicina tradicional e incluso también en sus propias palabras la decolonialidad, donde estos artistas comparten dentro y afuera, con lo que esta galería llamaría ciudadanos del mundo, y preocupaciones sobre todo en torno a todas estas problemáticas globales, lo que logra de alguna manera hacer también no solo diálogos interculturales, sino también diálogos intergeneracionales, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que por ejemplo estas son las generaciones un poco más de edad, que también tienen mucho tiempo trabajando desde el arte y la defensa del territorio en ejemplos como Chiapas, pero Chiapas no es el único caso, y donde además vemos estos reflejos que logró el alzamiento zapatista de 1994, pensando en que todos estos artistas no son pertenecientes a comunidades zapatistas, sin embargo, están muy inspiradas en estos procesos, ¿no? Vemos que hay cosas como gente que está haciendo pintura, gente que está haciendo poesía relacional, gente que está haciendo mucho documental, performance, escultura, y también este tipo de proyectos impulsados, por ejemplo, desde la Galería Muy, que se llama Arte de, para y con, es decir, arte de los pueblos, para los pueblos y con los pueblos, que sobre todo comparte este tipo de conocimientos y prácticas y lleva este tipo de exposiciones a lugares donde quizá no solo el Estado no tiene este tipo de cobertura, sino además no hay políticas culturales diseñadas para ese tipo de poblaciones por la misma precariedad sistémica, ¿no? Vemos también dentro de las ecologías creativas ciertos ejercicios de galerías territorializadas que hablan, por ejemplo, del despojo que se intentó hacer con la Ronda Petrolera 2.2, impulsada por Enrique Peña Nieto en el territorio Zoque, y que es muy interesante ver cómo en esa zona que se iba a hacer mucho fracking para extraer petróleo, pensando a la tierra solo como un mero recurso y no como un ente donde lo humano es solo una parte más, y que precisamente esa ronda petrolera y grandes capitales financieros internacionales se lograron frenar gracias a un movimiento que hubo de muralistas, gente que hacía muchas canciones y gente que también hacía plantones, por ejemplo, artísticos, ¿no? Entonces es interesante no subestimar el papel del arte. En ese mismo sentido, vemos cómo ahora hay toda una nueva generación de jóvenes cineastas mayas vinculados mucho a las problemáticas del territorio que con estas herramientas ahora pues defienden también justo sus propios procesos e intereses, y que no solo están creando documental como hace unos años, sino que ahora también ya están creando sus propias ficciones. Para también, dentro de estas ecologías creativas, hacer un proceso de recuperación de la lengua, de la cultura, de sus propias prácticas. Aquí traigo un tráiler, por ejemplo, de una ficción. Mi voz.
acabando mi bot. En ese mismo sentido, vemos también otros ejercicios interesantes de recepción de este tipo de prácticas a nivel internacional, como puede ser este que se llama el colectivo Mulu, que está haciendo cine indígena, pero también cine afrodescendiente articulado a nivel continental y que ha tenido mucha recepción en espacios incluso como el Festival de Cannes, sin obviar, por supuesto, que ese tipo de espacios como el Festival de Cannes también no dejan de ser la elite dentro de los, digamos, juegos de poder dentro del mundo del arte, pero que además el acceso a este tipo de plataformas puede tener también un riesgo de instrumentalización, de patrimonialización y también de estatización por parte tanto del capital como de las industrias culturales y por supuesto de los estados en una supuesta visibilización que no requiere, que no es realmente una inclusión, pero que hay muchos artistas que están también exponiendo en este tipo de circuitos. Aquí de parte de la delegación de Mullos, una delegación de realizadores indígenas y afro que nos estamos tomando este lugar del Festival de Cannes para hablar de un cine decolonial, un cine desde los territorios, un cine antirracista. Es muy importante para nosotros asistir en estos espacios, en estos festivales para hacer incidencia como indígenas y realizadores indígenas y llevar nuestro propio proyecto a un espacio de industria y un espacio de festival grande como Cannes. En la búsqueda de apoyo, ver contactos y a ver si conseguimos algún apoyo que haga surgir nuestra película. Creo que también que se hagan voces de nuestros propios trabajos y que existimos en este también ámbito profesional. Aunque aquí también vemos ciertas palabras clave, ¿no? Como industria, ¿no? Como apoyo, ¿no? Entonces, no es, por supuesto, la misma relación que tienen otros movimientos autonómicos, ¿no? Un ejemplo también dentro de las ecologías creativas que se me hace interesante es el de Cherán, comunidad autónoma, que ustedes también deben de conocer en Michoacán, donde, por ejemplo, está el colectivo Cherani, que es un grupo de artistas inspirados en el concepto Ucharji Huinapicuau, que significa energía creadora permanente, y que se encargaron, por ejemplo, de la creación de un parque escultórico para preservar la memoria por medio de pinturas y también de instalaciones que conmemoran el lanzamiento armado de la comunidad en contra de los talamontes y quienes también los talamontes en conjunto con políticos locales y grupos del crimen organizado estuvieron amenazando durante mucho tiempo sus bosques, su naturaleza y su biodiversidad. En este caso vemos también elementos rituales, como puede ser la fotografía de la izquierda, que fue el 13 aniversario del alzamiento armado al que tuvimos la oportunidad de asistir, pero también estos otros ejercicios de esculturas, donde precisamente esas eran las camionetas que utilizaban los talamontes, los políticos locales y el crimen organizado para saquear los bosques y que después fueron resignificadas en una especie como pues esto de parque escultórico que convive al mismo tiempo de manera ecosistémica con los bosques. Otro ejercicio muy interesante es también este laboratorio de imaginación insurreccional, que si rastreamos en el Global Atlas of Environment Justice, es posible ver que los conflictos por el territorio derivados del actual modelo de acumulación capitalista se encuentran en todo el mundo. Es por ello que no nos sorprende encontrar ecologías creativas incluso en grandes ciudades, como las protestas organizadas desde este laboratorio de imaginación insurreccional en contra de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2015 en París, en la que artistas boicotearon con acciones artístico-políticas como distribuir periódicos falsos en el metro denunciando la complicidad de los Estados reunidos en la COP con las empresas que devastan el planeta, la organización de fiestas en las oficinas de corporaciones petroleras o la transmisión de una radio pirata ilegal con noticias de activistas ambientales desde lo alto de la Torre Eiffel, o también colgar pancartas antinucleares en los monumentos más importantes de la ciudad, todo para el enojo de las grandes compañías y sus socios políticos. Y este que también me gusta mucho, que se llama el proyecto, digamos, Escudo Espejo de Mirror Shield Project,
en donde indios Sioux encabezaron la resistencia creativa, en este caso en lo que se conoció como Standing Rock, contra un oleoducto en el área de Dakota Access que amenazaba con contaminar la fuente de agua de sus pueblos en el río Missouri, en contra de una industria petrolera que además era por la defensa de las tierras en donde se encuentran enterrados sus antepasados. Es decir, no solo es la devastación medioambiental, sino también toda la fractura a nivel cultural, simbólico y de sistema socioreligioso e espiritual de estas poblaciones. Y que en 2016 se logró reunir a miles de personas que instalaron un campamento y entre algunas de sus acciones como ecologías creativas se utilizó la ficción especulativa para ayudar también al artista que se llama Kanu Pajanska para realizar este proyecto que ahora les voy a pasar un video que consistió en la creación de escudos de madera forrados con materiales reflejantes para protegerse no solo de los chorros de agua que lanzaba la policía, que es muy interesante cómo además estaba defendiendo un río y precisamente la policía estaba utilizando agua para atacar, sino que al mismo tiempo servían como espejos para que las fuerzas represivas se miraran a sí mismas en su atroz actuar. Y fue una pieza performativa que dio la vuelta al mundo y una acción muy importante para que se cancelara este oleoducto. También podemos verlo acompañado de cánticos rituales, ¿no? Propios de los Sioux, pero además vemos que también se hace uso de ciertas figuras como las serpientes, ¿no? Otro tipo de biodiversidad que en muchas culturas acompañan también a elementos que tienen que hacen referencia al agua, ¿no? Bueno, nos vamos perfilando casi hacia el final y algunos otros ejemplos que podemos ver de recepción de este tipo de prácticas también en museos hegemónicos, que no es una atención fácil. Es, por ejemplo, este artista que se llama Kitlak Tajimik de Filipinas, que expuso, en este caso, por ejemplo, en el Parque del Retiro, en Madrid, que son instalaciones del Museo Reina Sofía, donde lo invitaron a exponer y donde precisamente utilizó materiales reciclados para hacer una instalación que con un luminoso ponía personajes con algunas características propias de su pueblo, donde tenía un anuncio luminoso que rezaba nuestros filipinos civilizados, ¿no? Como una especie de ironía, es decir, como los filipinos civilizados que ya están pudiendo exponer en ese museo colonial, o algunos ejercicios como los de Francisco Huichaqueo, artista y curador mapuche del lado del estado de Chile, que tiene un ejercicio curatorial que habla de que cuando curamos, nos curamos, es decir, cuando se hacen procesos curatoriales de exposiciones artísticas, se sana de alguna manera la memoria colectiva de los pueblos, y en este caso esa fue una exposición que Huichaqueo hizo en el Museo Etnográfico de Chile, donde
se recuperaron muchos instrumentos culturales que en su momento habían sido saqueadas de diferentes pueblos mapuche y se hicieron procesos en donde la comunidad también se invitó a hacer ese proceso curatorial colectivo, pero también a estudiar de nuevo su historia, ¿no? Entonces es como un ejercicio a la inversa de lo que antes pasaba en los museos etnográficos. Y hay, por ejemplo, un retrato de Camilo Catirllanca, que es un defensor del territorio que fue asesinado por los carabineros. Y en este caso, no como una especie de institucionalización de esa memoria en los museos, pero también les recomiendo el trabajo de Moira Millán, que dialoga mucho con Bandana Shiva, por ejemplo, que es una también defensora del territorio mapuche, Huaychafe, que la traducción más cercana a Huaychafe, aunque Moira dice que no tiene una traducción como tal, sería como mujer guerrera, y que mucho trabaja desde la literatura, pero también tiene ahí algunos ejercicios que habla de desmusealizar la memoria, es decir, no dejar que se capture por estos museos, y también otras categorías muy interesantes como las de terricidio, que sí utilizan también otras colegas como Catherine Walsh, por ejemplo, pero que ella habla desde su propia subjetividad mapuche, en este caso del lado de Argentina. Como pedagogías emancipatorias, pensándolo, es decir, como procesos de enseñanza-aprendizaje, para ya casi cerrar, podemos pensar a las ecologías creativas como pedagogías que constituyen una praxis integral, es decir, donde aprender se hace desde una educación que se libera de la verticalidad y del dogma para convertirse en una experiencia colectiva de transformación. Es decir, estos procesos de creativos de enseñanza de artes en resistencia también implican todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el conocimiento y la creatividad no se concibe como una acumulación de contenidos, a diferencia del arte, digamos, occidental o galerístico, sino como formas de resistencia epistémica e incluso también ontológica, ¿no? Frente a las estéticas de la necropolítica que buscan censurar a la otredad, pues aquí incluso hay una restitución, incluso en términos del conocimiento, pero también de las formas del ser propias del territorio, frente a las estructuras coloniales en otros términos como el del saber, el de los territorios, por supuesto, y el del arte. En este caso, enseñar y aprender implica procesos articulados con una educación que nace desde los propios territorios y que se orienta también hacia esa vida digna que otras comunidades, por ejemplo, en el Ecuador o en Bolivia pueden llamar como el Submacausay, o en los territorios mayas también se denomina como el Lequilcush Lejal, o la vida digna, ¿no? En este marco tenemos también como ejemplo las escuelas autónomas zapatistas que no reproducen modelos educativos como tal, sino que ensayan otros mundos y donde también el arte hace frente a este tipo de modelos de dominación que puede tener la colonialidad del poder o incluso la necropolítica, que vimos que está orientada a decidir qué vidas son valiosas y cuáles deben existir y cuáles otras son desechables, ¿no? Por tanto, podemos afirmar que tanto la educación y las resistencias en estos territorios también son herramientas para sostener esa esperanza que se busca robar a los movimientos sociales, pero también para cuidar de lo común en un mundo que, como también vimos con Carlos Taibo, está en colapso. Aquí, por ejemplo, traigo un pequeño video para que se hace como también como parte del trabajo que hago de los medios libres, para que den cuenta de un poco de lo que fue este encuentro en abril que organizaron las comunidades zapatistas. De las niñas, de los que enseñan a dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad. ¿De qué sirve tanto dinero si se acaba el planeta? Respiramos puro veneno por tanta petrolera. Las montañas se vuelven calles, el calor aumenta. Las selvas, centros comerciales, se desangra la tierra. Si seguimos así todo se va a acabar. La transnacional no deja de cavar. Petróleo derramándose en el mar. Tanta sequía lo va a incendiar. Mata ese poli que llevas en ti. Tanto consumo consume tu ki. Tanto calor no quiero ni salir. No es cambio climático, es crisis.
Bueno, y para finalizar, que esto lo podemos también profundizar ya en el diálogo, pero actualmente las comunidades zapatistas se encuentran en una fase de lo que se llama el común, donde el arte podemos no pensarlo como algo separado de la vida, ni como un objeto destinado al mercado o a la contemplación individual, sino sobre todo vinculado a la resistencia, a la memoria y a la construcción del territorio, muy ligado sobre todo a la autonomía, donde también sirve como herramienta de comunicación, de formación política, de sanación también de las heridas coloniales y de reafirmación de sus propias identidades como movimiento político. Pensar que dentro de estos procesos, muchos de las ecologías creativas, el arte no pertenece como tal al artista, sino a la colectividad que lo comparte y lo transforma continuamente, y donde el individuo no es aislado, sino que se comparte dentro de un nosotros que puede articular sobre todo conocimientos que tiene desde la propia tierra, desde la defensa, desde quienes habitan, donde se incorporan elementos, por ejemplo, de la biodiversidad, de la medicina tradicional, donde ahora las comunidades, por ejemplo, están hablando de lo que se llama el día después frente al colapso y frente a ese antropoceno, y donde están recuperando, por ejemplo, pigmentos y pinturas para imaginar cómo se van a poder hacer artes una vez que llegue ese día después, donde el capitalismo acabe. Y también esto funciona como transmisión de saberes colectivos, de historias de lucha y reflexiones críticas sobre el mundo, donde principalmente el valor no es monetario, sino también simbólico, afectivo, ético y político. Es una forma también de reencontrarse con la memoria y donde la potencia del mensaje es mucho la fuerza simbólica, ¿no? Y estas también son algunas fotografías. Para quien le interese más algunos de estos temas, con esto cierro. Aquí hay 3 libros de mi autoría que me gustaría compartirles, que son de libre acceso. Los 3, únicamente poniendo ahí en internet, se pueden encontrar de libre descarga. Los 2 primeros están más centrados en la relación entre el arte y la política, específicamente en las comunidades zapatistas. Y el tercero, de internacionalismo crítico y luchas por la vida, articula este y otros temas, como también la participación política de las mujeres, como el internacionalismo actual de los pueblos, y también una parte, sí, de arte y política, pero sobre todo otra que habla sobre las alternativas globales que se están ensayando frente al capitalismo. Todo en la clave y en la reflexión de lo que fue la travesía por la vida, donde las comunidades zapatistas dieron la vuelta alrededor de 19 países para articular las resistencias en clave internacionalista. Y bueno, por ahí también dejo mi contacto de Instagram, que uso mucho para comunicarme. Aquí un poco de bibliografía, también a quien guste después se la puedo pasar. Y bueno, darles las gracias. Cierro con esta foto de un performance también de la Galería Muy, que habla sobre el colapso global y la resistencia de los pueblos desde los territorios y la creatividad. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco de Parrés Gómez. Sin duda nos has hecho pensar muchísimo, y más allá, pues creo que sí es importante seguir, digamos, visibilizando estos temas sobre el fascismo. O sea, lo que nos presenta son una parte de muerte y una parte de vida, ¿no? En este sentido de las estéticas, cómo estos fascismos se valen precisamente de la potencia que tiene estas formas artísticas para poder intervenir subjetividades y mantener su poder y su control, ¿no? Y generar más violencias, más opresión, más sufrimiento, ¿no? Y esta condición, ¿no?, de que muchas veces no identificamos estas formas en cómo estas ideologías se van manifestando a partir precisamente de lo que con lo que estamos en contacto. Y como bien dices, estos discursos de odio, estos racismos, ¿sí?, estos nacionalismos exaltados que están muy presentes y que dijéramos, bueno, en México no existen. Sí, sí existen, y nos lo muestras, ¿no?, con, digamos, formas ya muy elaboradas en cómo se organizan para generar precisamente esta incidencia en la sociedad, y que es altamente preocupante,
¿Por qué? Por el grado de violencia y de muerte que generan y que sin embargo van convenciendo, ¿no?, a más personas de que eso es lo que tiene que mantenerse y a donde tienen que integrarse. Estas subjetividades que se van interviniendo a partir precisamente de esta potencia que tiene estas estéticas, y que definitivamente pues sí es importante hablar de ello, discutirlo, pero también qué hacer. Y entonces nos planteas este hacer en la contraparte de las ecologías creativas, como estas pedagogías emancipatorias, estas resistencias donde el capitalismo, ¿no?, se genera, hay una especie de mezcla, ¿no?, de totalitarismo con capitalismo, ¿no?, ahí amalgamado, ¿no?, que van generando más control y van arrebatando territorios y van arrebatando vidas y van destruyendo en general no solo todo el sentido del humano, la humanidad, sino también el mundo. Entonces, estas formas que nos manifiesta sobre las ecologías creativas y cómo a partir precisamente del arte se van generando nuevos sentidos de experimentarse y de formas de convivir, ¿no?, en nosotros y en lo común, que es a veces pensaría uno es tan difícil hablar de lo común, en dónde encontramos lo común, pero sí hay común, ¿no? Y yo creo que tendríamos que poner el acento y subrayar que sí existe común y apuntar a todas estas formaciones colectivas que van hacia la vida, no hacia la muerte. Y seguir reflexionando acerca precisamente de todo aquello que nos va destruyendo. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora, ¿no?, el diálogo con quien quiera, tenga algo que compartir, que les haya resonado, algo que quieran compartir sobre alguna experiencia o trabajo personal, alguna duda, alguna pregunta, ¿sí?, que quieran comentar. Lo que sí, a mí me gustaría, bueno, a ver, la doctora Guadalupe quiere comentar algo y… Pues gracias por la presentación. La verdad es que al inicio yo me estaba desalentando bastante con toda la parte de la necropolítica y cómo la estética se vuelve cotidiana y no nos damos cuenta, ¿no? Y eso a mí me estaba desalentando mucho, sobre todo porque tengo un hijo casi adolescente, entonces digo, bueno, ¿en qué contexto son las juventudes quienes están asumiendo estos discursos de derecha, ¿no? Y es lo que están enfrentando, este odio y cómo lo vamos normalizando. Y bueno, se suma con lo sucedido en Argentina, que vuelve a quedar la derecha, ¿no? Y la verdad es que causa mucho desaliento, desesperanza, incluso una sensación de inmovilidad para los propios jóvenes en decir que no hay como más alternativas. Entonces agradezco que toda la segunda parte haya sido bastante alentadora y esperanzadora, como lo dice Paulo Freire, en esta esperanza movilizadora. Y hay cosas que creo que viene bien repensar para los trabajos que realizamos y que quiero retomar de lo que tú dijiste, ¿no? La parte del conocimiento situado me parece bien importante, porque de pronto queremos trasladar pensamientos dominantes que traemos a los espacios donde estamos trabajando y no escuchamos a quienes están en esos territorios. Entonces creo que eso es una de las partes fundamentales que se pueden llevar a sus trabajos de investigación, el conocimiento situado. La otra cosa, esta parte de la pedagogía y el arte, ¿no? A veces queremos entrar con talleres o con referentes muy teóricos y no dejamos que las voces y que la propia creatividad se vaya construyendo en el diálogo, en estas otras formas posibles. Y algo que tú mencionabas de las ecologías creativas, a mí me hizo resonar mucho con dos cosas que trajo Francisco Toledo en Oaxaca, ¿no? Una fue cuando hubo toda la desaparición de los 43,
la forma creativa de poner los papalotes, los rostros de los jóvenes y poner en el centro y en lo público algo que estaba sucediendo y que no había cómo abordarlo. Y lo otro que hizo también Francisco Toledo en Oaxaca fue la elotiza, y que habla de este conocimiento situado frente a la entrada del McDonald's en Oaxaca, y que él dijo no, y vamos a hacer una elotiza, ¿no? Y regaló elotes en la plaza central. Entonces creo que también nos hablas de estas posibilidades y que a veces ni siquiera nos imaginamos de poder crear, ¿no? Cuando pusiste el video de los espejos, a veces creo que nosotras mismas nos limitamos con todas estas posibilidades que no imaginamos, y me hiciste recordar mucho un proceso creativo que hice con niños de un circo, y que hicimos toda la cuestión a partir de otro grupo que nos apoyó, ¿no? Entonces también la importancia de generar sinergias con otras y con otros que a veces no pensamos, ¿no? O sea, nos quedamos como acotados, y cuando le entramos a la parte del arte, pues no nos imaginamos en esos espacios, y que pueden ser muy creativos, pero también pueden ser muy disruptivos, ¿no? Y eso creo que hay que apostarle justo cuando nos sentimos en la desesperanza. Y muchas gracias por la presentación y por ponernos todo este catálogo que está en todo el mundo, ¿no? Que no es así centrado, sino que sí hay muchas formas creativas en distintas geografías. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Igual en la lógica de la doctora Guadalupe, también me quedaba pensando si nos puedes hablar, ¿no?, de este trayecto hacia, porque me gusta tu panel que pusiste al inicio, ¿no? Habla sobre el mestizaje, y en algún momento había una discusión sobre, pues, no hablar del mestizaje porque le quitamos, ¿no?, esta potencia política, por ejemplo, a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, se discutía mucho acerca de esta categoría de mestizaje. Si hablar de mestizaje, ¿cómo hablar en términos de esta transformación? ¿Cómo nombrarnos sin quitarnos esta potencia política que tendríamos que llevar? Pero, sin embargo, en la academia considero que sí tenemos que hablar de hibridación y de interdisciplina, más precisamente por los escenarios que nos estás planteando actualmente. Entonces, este panel que pusiste me gustó muchísimo, porque hacia allá tenemos que ir repensando nuestro actuar, y también en esta discusión que se trataba mucho sobre que lo académico, para mantener esta supuesta objetividad, no puede moverse hacia la militancia o hacia el activismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que repensar más que nunca esos lugares y ese posicionamiento que bien lo planteas, ¿no?, desde un posicionamiento también político, y cómo eso también va generando una forma muy diferente de mirar, ¿no?, y acercarnos desde este conocimiento situado. Sí. De aquel lado, alguien que quiera preguntar algo que… Ajá, a ver. Hola, buenas tardes. Pues primero igual agradecer la charla. Estuvo bastante interesante, temas pues muy sensibles, ¿no? Actualmente pues sí estamos viviendo como una violencia pues extrema. Nosotras precisamente nos encontramos en una etapa de investigación. Estamos haciendo nuestra investigación final para graduarnos, pero pues justo esta información es como muy valiosa, ¿no? Y la pregunta va más en el sentido como, porque, o sea, tú nos ofreces como muchísima información sobre arte, sobre cómo trabajar con las personas de diferentes maneras, pero yo te lo preguntaría más hacia una población, pues no sé si llamarla como citadina, porque bueno, o sea, pienso que una cosa es trabajar en comunidades, digo, la comunidad zapatista es guau, ¿no? Como otro rollo, pero pues también considerando que
las juventudes, digamos, en el contexto zapatista, pues no es lo mismo que una juventud, por ejemplo, de un bachillerato, de un CETIS, ¿no? Entonces son como ideologías completamente diferentes y pues la pregunta va en este sentido, ¿no? Como una suerte de consejo para justo trabajar con este tipo de poblaciones, ¿no? Como con una ideología, pues podría decirlo un poco ya más institucionalizada, como individualizados o pues justo también como tocando estos temas que tú hablas, ¿no? De que ahorita esta ideología de ultraderecha está siendo como más absorbida y más interiorizada por parte de cierta sección de jóvenes. Entonces, sí, un consejo de cómo acercarte más a este tipo de poblaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que por cuestión de tiempo, porque da para mucho, tan solo tu última intervención, yo creo que Francisco va a requerir mucho más, pero yo creo que te cedo a ti el espacio, Francisco, para que puedas dialogar con eso. Gracias, Anelis. Pues agradecer las preguntas, creo que todas detonan reflexiones muy interesantes y, bueno, también agradecer la escucha atenta, a pesar de que, bueno, yo sé que pueden ser contenidos actuales, pero al mismo tiempo mucha información y más ahora como en la época en la cual hay una velocidad de la información que nos consume de manera muy rápida, ¿no? Por ahí estaba viendo algunas cosas que decían, bueno, es de alguna manera la primera vez en la historia que estamos viendo un genocidio, un etnocidio, o el exterminio o el intento de exterminio de una cultura televisada, digamos, en tiempo real, ¿no? Conforme pasan los acontecimientos, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción creo que también es importante, por más que a veces pienso que a nivel social y sobre todo como movimientos, hay ocasiones en las que nos falta organización en términos de tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejercicio de sistematización también, de ver procesos paralelos que están ocurriendo y que muchas veces pensaríamos que están muy alejados de la realidad, en este caso de los territorios locales, o de pequeños pueblos, o de la realidad mexicana, pero el contexto pues es muy diferente, ¿no? Y por desgracia parece ser que si se sigue la tendencia a nivel global, pues se va a agravar si no hay procesos organizativos más fuertes, ¿no? Em, Respecto a la primera pregunta o a los primeros comentarios, sí, pensar que también son fenómenos que están muy orientados en la incidencia de las políticas públicas, pero que también están teniendo resonancia como parte de esta, digamos, internacional del odio, ¿no? Internacional fascista que está teniendo injerencia en diferentes territorios, pensando en que muchas veces parecería irrisorio cuando las personas hablan de imperialismo, ¿no? Sin embargo, vemos que realmente sigue habiendo un proyecto global de conquista de potencias, no solo la estadounidense, si pensamos a la modernidad como un proyecto de blanquitud euroamericano, sino también si pensamos en otras potencias como puede ser Rusia, como puede ser China, ¿no? Es decir, la transición de un mundo, en este caso unipolar, en su momento orientado por el proyecto global estadounidense, pero que ahora tiene una transición hacia un mundo multipolar donde también vemos otras potencias mismas como puede ser la India, como puede ser Brasil, como pueden ser los BRICS, que están disputándose la narrativa también en términos culturales y la narrativa en términos, digamos, civilizatorios de hacia dónde se tiene que orientar el proyecto. En ese caso y en ese mismo sentido, vemos cómo este tipo de expresiones tienen germen en México, ¿no? Como por eso mencioné la historia del sinarquismo en Guanajuato y la fundación de partidos como el Partido de Acción Nacional, de corte también, digamos, podríamos decir cristiano conservador, y donde hay representantes también con juicios bastante racistas que tienen que ver o que tienen ligas, como decía yo, con el Yunque o con el Ku Klux Klan,
pero que a pesar de que son expresiones hasta cierto punto, digamos, debilitadas en términos institucionales para el Partido Acción Nacional, por ejemplo, sí tienen ahora nuevos ecos en figuras que está articulando esta Conferencia Política de Acción Conservadora y donde ya hay este partido republicano también, en el caso de México, con una representación que logró acceder al padrón, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, y que va a recibir dinero del ejercicio público para sus actividades y que es parte de esta gente que está en esta Conferencia Política de Acción Conservadora con filiaciones nacionalistas e incluso no solo neofascistas, sino también neonazis, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ejercicio de presupuesto público para partidos con este tipo de ideologías, si así se puede llamar, preocupa, ¿no? Ya hay, búsquenlo en las redes, un partido en Chihuahua que ya va a recibir presupuesto público. Pero por otro lado, también hablar de, en este caso, lo que se mencionaba sobre el conocimiento situado, ¿no? Que es parte también de lo que se menciona al final, y pensar cómo nos puede ayudar el arte en esto. Cabe decir, por ejemplo, que en el caso de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo de ser uno de los movimientos insurreccionales contemporáneos más documentados, porque ustedes pueden entrar a la página de Enlace Zapatista, donde pueden consultar todos sus comunicados, incluso desde antes del lanzamiento armado. Recordemos que el lanzamiento armado fue el 1 de enero de 1994, sin embargo, encontramos dentro de sus registros algunos comunicados incluso de 1993, cuando se hizo la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas o documentos de la clandestinidad, pensando en que el zapatismo pasa 10 años en la clandestinidad antes del alzamiento en armas y donde ya se utilizaba el arte como ejercicio de liberación, pero también como ejercicio de politización y donde otros elementos, como diría Bolívar Echeverría, filósofo marxista ecuatoriano, como puede ser la fiesta, como puede ser el arte, funcionaban como un traductor de significaciones entre el pensamiento, digamos, marxista, en este caso, de tradiciones revolucionarias que venía de algunos grupos o focos guerrilleros fundados después de la masacre de 1968 y de otros acontecimientos como el Halconazo de 1971 en México y que después fundaron diferentes otros grupos guerrilleros en Guadalajara, pero también en Monterrey, pero también en Guerrero, con el Partido de los Pobres o en Chiapas, y que traían quizá una visión más cuadrada, más ortodoxa del marxismo, donde por ahí también uno de los comentarios es que a veces de alguna manera el lenguaje, digamos, de liberación, o si queremos ponerlo en clave revolucionaria, puede ser muy cuadrado. Sin embargo, precisamente en el periodo de la clandestinidad, por ejemplo, los bailes, pero también el teatro o seña que se llama en las comunidades, pero también la composición de poesía o la composición de canciones, servían como ese diálogo y como ese traductor, digamos, intercultural entre los focos guerrilleros más de corte, digamos, ortodoxo, incluso castroguevarista podría ser, o de un marxismo eh, más de una escuela de militancia política y formación de cuadros donde se enseñaba de una manera más jerárquica, el arte precisamente permitía traducir conceptos como el de lucha de clases, por ejemplo, como el de explotación o como el de plusvalía, a otro tipo de organizaciones como podían ser las organizaciones campesinas, muchas de corte indígena, que no es que no practicaran otro tipo de ejercicios de liberación, pero que simplemente sus categorías eran otras. Entonces, conceptos como la lucha de clases, por ejemplo, o como la explotación o como la plusvalía, se resignificaban en otros como podía ser la digna rabia o como podía ser la dignidad, por ejemplo. Ahí es muy interesante ver cómo había paralelos donde las comunidades se politizaron a través de observar cine, como una película que hasta la fecha no he encontrado, pero que por ahí hay registros que se llamaba algo así como Punto de Contacto y que precisamente era una película vietnamita donde campesinos, ¿no? En este caso, bueno, en otro contexto luchaban contra el imperialismo gringo, ¿no? Pensando en que además Vietnam logra derrotar al ejército estadounidense y donde las comunidades, en este caso mayas, se veían muy reflejadas, ¿no? También en campesinos que luchaban contra el poder imperialista.
donde además esas películas, muchas, ni siquiera llegaban con subtítulos, ¿no? O a lo mejor había poblaciones que no sabían leer. Sin embargo, hay también anécdotas donde las mismas poblaciones ponían sus propios diálogos, que podrían haber sido en Tzotzil, en Celtal, en Tojolabal, en Chol. eh, y esto también me hace pensar cómo hace tiempo, dentro de los comunicados, por ejemplo, en la literatura en general, en su momento por el comandante insurgente Marcos, también se utilizó mucho los cuentos o los relatos del viejo Antonio, que era un viejo maya, un viejo sabio maya que dialogaba con él, que no fue un personaje literario, sino que también existió, y donde hay también una traducción de significaciones entre libros que pueden ser como el Popol Vuh o el Chilam Balam, pero en este caso, que hablan de la creación del mundo, que hablan de los dioses, que hablan de cómo la organización política de las sociedades mayas, en ese caso, estaba más orientada hacia el cultivo de la vida en colectivo y se reactualizan justo con estas tradiciones, digamos, revolucionarias de diversa índole, no solo porque el zapatismo se haya podido no nutrir del pensamiento marxista o de otros movimientos de liberación, sino sobre todo porque el zapatismo estaba construyendo su propia praxis política y en ese sentido el arte fue una herramienta fundamental. Pero también es importante decir que así como podemos observar dentro de los comunicados zapatistas, se habla de las crisis, también se habla en un comunicado de 2016 que se llama Las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo, que esos tres pilares son precisamente en los que tiene que poner atención las resistencias y que pueden ayudarnos a salir de la crisis como humanidad, las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo, no como una metáfora etnicista donde solo los pueblos originarios pueden resistir, sino como todas esas resistencias que se pueden encontrar a nivel global y donde, si bien yo presenté la parte de las artes, esto está en correlación también con las ciencias. Es decir, así como hay festivales que les mostré, en este caso el Rebel y Rebel Arte, que también tenía otros como pueden ser los festivales Comparte por la Humanidad, tenían su paralelo de las ciencias que se llaman los festivales con Ciencias por la Humanidad, y que esto de alguna manera, aunque las comunidades zapatistas no lo hablan como tal, recupera o es una relectura también del pensamiento marxista donde se habla de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, sea en las sociedades libres que puede impulsar el comunismo o también en las sociedades, digamos, en este caso alienadas, que son las del capital, y donde en este caso científicos, que por un lado, y artistas, ¿no? Que son esas élites de la sociedad que se dedican a escribir, que se dedican a crear, que se dedican a pintar dentro de las sociedades burguesas y por otro lado la fuerza productiva de trabajo y la explotación que solo pueden hacer esas otras clases subalternizadas que no tienen acceso a las esferas ni del conocimiento y del arte. Sin embargo, en sociedades no capitalistas, como puede ser en las comunidades zapatistas, tanto las ciencias como las artes rompen esa división del trabajo manual y del trabajo intelectual para practicarse las ciencias y las artes en libertad y donde puede haber campesinos o campesinas que eso, durante el día cultivan su parcela, cultivan el maíz o cultivan la milpa, lo que sea, y por la tarde también pueden dedicarse a ser promotores y promotoras de educación, o pueden dedicarse a las artes, o pueden dedicarse a otro tipo de actividades dentro de una sociedad no capitalista, por ejemplo. En torno a la noción del mestizaje, creo que también es muy importante, no solo dentro del posicionamiento del conocimiento situado, sino dentro del debate contemporáneo de las ciencias sociales, pero también pensando en que el fenómeno del racismo es un fenómeno transversal a la modernidad y a toda sociedad, pensando en que se habla justo en la clave de, puede ser la hibridación, aunque a mí me gusta más pensarlo en la tradición antropológica de lo que sería el bricolaje. En este caso, cuando yo me refiero a mestizaje, es más bien un mestizaje epistemológico, no racial, es decir, un mestizaje que tiende precisamente hacia la transdisciplinariedad y a también de alguna manera hacer frente a las fronteras ficticias que crea el pensamiento moderno con René Descartes y donde el pensamiento se categoriza
quizá dentro de las ciencias sociales puede ser de la historia, desde la sociología, desde la antropología o desde muchas otras disciplinas. Sin embargo, la vida no se desarrolla como tal, entonces es un ejercicio transdisciplinario en el cual se tratan de articular diferentes herramientas y posicionamientos para tener una óptica más compleja de los procesos que nos interesa acompañar. En ese sentido hablo de bricolaje o de mestizaje epistemológico, pero también heurístico. Sin embargo, hay que pensar que en el otro sentido podemos hablar del mestizaje como proyecto de nación y como proyecto que busca precisamente subsumir la otredad, borrar otro tipo de diferentes identidades, no solo la de los pueblos originarios, sino también la de los pueblos afrodescendientes, donde actualmente son políticas de Estado que se siguen llevando a cabo en la llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, de acuerdo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? El INPI, que por ahí también hay figuras como Gilberto López y Riva, al que se refiere como Ministerio de Colonias Internas, dada su política que incluso busca apuntalar el mestizaje en contradicción con los procesos que dice. Dentro de esos registros del Estado nacionales tenemos el reconocimiento por lo menos de 68 pueblos originarios con sus diferentes variantes dialectales y, por ejemplo, al pueblo afrodescendiente se le categoriza únicamente como afrodescendiente y se acabó. Ahí vemos una política de borramiento de las identidades, pero también lo vemos en el proyecto de impulsar el mestizaje como una política en la cual la identidad se subsume a lo que es la categoría de la ciudadanía. Es decir, el mestizaje como proyecto de nación se entiende como un derecho en el cual sobre todo lo que se adquiere es el derecho al voto. Es decir, ¿no? A lo que tenemos que ejercer cada 6 años para elegir, entre comillas, a nuestros gobernantes, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo vemos políticas identitarias de borramiento de la alteridad y de homogeneización cultural, como puede ser incluso el mismo nombre del partido actualmente en turno, ¿no? Que lleva el movimiento Morena, ¿no? Morena como tal, como una política de borramiento identitario en el cual puede haber una persona de un barrio de clase alta acomodada que va a ser moreno, pero al mismo tiempo una persona sumamente despojada de cualquier pueblo de los tantos que hay, sin acceso a recursos, sin acceso a educación, sin acceso a bienes básicos, que también va a ser moreno, ¿no? Entonces, evidentemente, como política en términos de eso, de marketing político, es una estrategia brillante, ¿no? Porque en el caso del proyecto de nación que se impulsa desde el Estado, cualquier persona sería morena en México, ¿no? Por lo tanto, cualquiera tendría acceso al voto. Sin embargo, este borramiento de las identidades plurales precisamente es este proyecto de mestizaje que busca despolitizar y desmovilizar cualquier tipo de diferencia identitaria frente a otro tipo de proyectos que hablan que hay que construir a partir de la diferencia y no de la homogeneización. Entonces, solo ahí para hacer el contraste en el cual, cuando yo me refiero a un mestizaje epistemológico, no tiene que ver con un mestizaje ni racial, pero tampoco identitario, ¿no? Sino más bien de tratar de combatir precisamente las fronteras disciplinares que a veces también llegan a ser artificiales. Y por otro lado, un poco articulando lo que se hablaba sobre el conocimiento situado y un consejo para la articulación con otros movimientos, pues precisamente es ver que las realidades que están experimentando muchos pueblos que son despojados, sea en este caso en las montañas de Chiapas, por ejemplo, ¿no? O en las selvas, ¿no? En los ríos, en los bosques, en los mares, ¿no? Porque Chiapas es muy diverso. Son procesos interconectados porque el despojo también es global. Entonces, hay un texto reciente donde, por ejemplo, el subcomandante insurgente Galeano habla de que los misiles que actualmente están cayendo en Gaza son los mismos misiles que van a caer en todas las demás ciudades y grandes metrópolis, pero solo es cuestión de tiempo si no se cambia el rumbo, digamos, como sociedades que estamos experimentando además de manera conjunta, ¿no? Ahí sí yo creo que tanto el arte, pero no solo el arte, sino los procesos educativos y las juventudes son un proceso clave y donde también el consejo sería pues acercarse a sus resistencias locales, ¿no? Así como estamos viendo que hay procesos en este caso de articulación de diferentes pueblos en la defensa territorial, una de las enseñanzas del zapatismo pues es que no es un movimiento restrictivo de manera local.
Ahí tenemos ensayos de autonomía urbana, como puede ser la organización Francisco Villa de Izquierda Independiente, que tiene organizaciones barriales y que tiene lo que Raúl Sibeki ha llamado la autonomía urbana más grande de toda América Latina, ¿no? Pero también vemos otros procesos que está impulsando el Congreso Nacional Indígena en diferentes ciudades y en diferentes pueblos, pero también vemos, por ejemplo, las instalaciones que están tomadas actualmente del antes llamado precisamente Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que está tomado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y que renombró ese edificio en mero centro neurálgico de Coyoacán como Casa de los Pueblos, Samir Flores Soberanes, en también defensa del movimiento urbano popular que exige la vivienda. Entonces vemos que estos procesos de despojo del agua, vemos que estos despojos que hay de manera territorial, no solo en territorios, digamos, no urbanos, rurales, también están pasando en las ciudades, ¿no? Entonces, hay también muchos ejercicios barriales y de defensa de derechos en todos lados, ¿no? Entonces, la invitación, pues, es un poco también a ver qué procesos tenemos más cercanos, incluyendo lo de las defensas de la educación pública, ¿no? Que sería por ahí entrar y sí, también ensayar otro tipo de pedagogías como las que nos enseñan las artes y poner atención mucho en las juventudes, que no solo están en los procesos de la licenciatura y de los posgrados, sino también en las infancias. Por ahí sería eso. Pues agradecemos mucho esta conferencia magistral del doctor Francisco de Parrés Gómez, quien pues sin duda, como había dicho, fue tan interesante, nos deja pensando mucho y pues también nos da caminos para poder hacer y accionar, ¿no? Y contactar con ese otro. Entonces, Francisco, pues te agradecemos mucho esta conferencia y pues serás bienvenido y te invitaremos en otros espacios, otros momentos para que, pues yo espero que en la siguiente ocasión podamos tener de aquí de manera presencial. Y claro que sí. Pues muchas gracias. Y con esto y con agradecer la presencia de ustedes y de las personas que nos siguen a través de YouTube. Pues gracias, cerramos este espacio de la conferencia magistral y damos paso a la siguiente mesa.